Batawa, acá al Guaraguaquichawi, Sam, Pixarata Taski, Bolivia, TV, Intadiri, Burata, Barca Chitaka. Acá al Wanaja, Pollasi, Uhatwa, Aruskip, Añani, Acurdacan, Chojosopi, Resfrío, Sayari, Cosuracampe, Osonta Urakawa, Utjaweraki, Kurate, Hawalit, Hayajalakta, Urakau, Utkawayi, Yakipa, Barcaracan, Yabasa, Walich unyuyo urawe puri utkawayi sestawa arsu wayap harak ukabapir hakuna kulyara kampisa harkakasna aka chojo sur saikats na ukatokitwa aka alwan ha aruskip anyari ukatokit aruskip yataki wasampi purt adip harakiwa purt adirakiwa baba mahilata laboratorios Inca Roca tokitawa Port Adi Hilata Gonzalo Choquehuan, Cajupaja médico tradicional, Ucabaraquiwa. Hermano Gonzalo, bienvenido a Bolivia TV al programa Identidades. Muy buenos días, hermano. Muy feliz por la invitación. Nosotros vamos a orientar sobre que estamos entrando en una época del frío. Así es. Lo que es el resfrío, lo que es la tos. Y está provocando más que todo en los niños, en los jóvenes de 15 años, personas de la tercera edad. Nosotros como laboratorio, hermano, estamos produciendo lo que es el jarabe broncopulmonar, que esto va a ayudar a lo que es liberar las vías respiratorias, lo que son las flemas, lo que es la ronquera, lo que provoca la tos, hermano. Allá, walik port atak hasil hupar katoht ayari, ukabat wawakicha wisar port adiraki, akaba kuyarakwa hupaja, akalwaraja apa de huerequitaira. Hermano, antes de comenzar, antes de mostrar estos medicamentos que nos has traído, cuéntenos cuántos años llevan trabajando en laboratorios Inca Roca. Bueno, hermano, esto es más que todo generacional, de generación en generación. Este proyecto ha nacido con mi abuelo, ha trascendido luego a lo que es mi papá y ahora estamos nosotros nuevamente, pero ya con el laboratorio, con el registro, lo que se necesita de la AGEMET, ya estamos exactamente 15 años ya, hermano. ¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? Hemos visto la necesidad de lo que son las personas. Hay muchas personas, más que todo en lo que es la urbe alteña, no quieren recurrir a lo que son a los centros de salud, a los hospitales. Más ellos creen, se podría decir que un poco más en lo que es lo ancestral, lo tradicional, lo que son los medicamentos que nuestros ancestros nos han enseñado a elaborar, hermano. Como waliki por Hilata Gonzalo, walik por ataxas que por usa, vayan pecatocht ayari, hichakucha jupar his ayari. Kudakast kulyara kampisa aka resfrios chojo sudakat akasda ukatokwa hupaja ayaraxtari. Hermano Gonzalo, ahora sí, ¿cuáles son los medicamentos para hacer frente a los resfríos que hoy en día se está contagiando a los hermanos y hermanas? Bueno, en el laboratorio, hermano, estamos contando lo que es con el producto, lo que es el broncopulmonar. Esto es netamente natural, lo que contiene el eucalipto, la huirahuira, la miel de abeja. Esto es netamente para lo que son los pulmones, lo que es el asma. Hemos visto también, hermano, que con el laboratorio, que la gente, después de lo que es el coronavirus, han tenido lo que es el post-COVID, hermano. Han quedado con secuelas en lo que son los pulmones, se han quedado con líquido en los pulmones, han quedado con la voz ronca. Y esto es lo que nosotros estamos innovando nuevamente ahora, naturalmente, para hacerlo llegar a toda la población. Y más que todo preocupándonos porque hay veces en los centros de salud lo que nos están diciendo es que tienen que tener referencia de uno, de otro lado para poder ser atendidos. Nosotros como laboratorio queremos llegar a las personas y más que todo a esa población que no cuenta con muchos recursos para llegar a un hospital, a un centro de salud privado, hay veces por las necesidades que cuenta. Es por eso que nosotros impulsamos y más que todo llamamos a la población a que realmente hay veces ya no vayamos a lo químico, sino utilicemos lo que es lo natural, lo que Dios nos ha puesto aquí en la tierra, hermano. ¿De qué está elaborado, por ejemplo, este medicamento? ¿Qué contiene? Contiene huirahuira, contiene eucalipto, contiene lo que es la manzanilla, contiene el jengibre, la miel de abeja y contiene, está más que todo con lo que es la sangre de grado.
Esto ya que nos ayuda netamente a cicatrizar lo que son los problemas pulmonares. Por eso hay algunas personas que no pueden pasar esa tos. Les dura 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes les dura. Y hay otras personas que se quedan con esa sensación de querer expulsar lo que son las flemas, pero no hay nada. Y es por eso que nosotros este producto lo estamos elaborando naturalmente. Esto ha tenido una prueba exactamente de 3 años. ¿Ya? Recién lo estamos pudiendo lanzar lo que es al mercado y para la población más que todo. ¿Cuál es el consumo? ¿Cómo puede consumir una persona este medicamento? Una persona, este producto, lo bueno, ya que está enriquecido con lo que es la miel de abeja, es agradable. ¿Ya? Y lo pueden consumir hasta los niños. Niños desde los 5 años. Solamente son 15 ml cada 12 horas. ¿Ya? Y esto le va a ayudar a liberar. Y más que todo, le va a ayudar a que tenga una frescura en los pulmones, puedas respirar con normalidad. Los hermanos que nos ven esta mañana deben estar preguntándose cuál es el costo de este medicamento que nos estás mostrando, hermano. Este es un tratamiento que nosotros lo hemos hecho de acuerdo al bolsillo de la persona. ¿Ya? Es para 3 semanas. ¿Ya? Y tiene un costo solamente de 50 bolivianos. Es accesible para todo bolsillo. Toda persona puede adquirirlo. Y es por eso nosotros que más que todo buscamos la comodidad de la persona como laboratorio. Así es. Otros medicamentos también nos has traído esta mañana. A ver, muéstrenos qué medicamentos podemos observar esta mañana. Bueno, nosotros también estamos ahora con el producto, estamos viendo que las personas, esta es la enfermedad de moda, ¿no? Que son lo que es la gastritis, lo que es la limpieza del colon, lo que tenemos que realizarlo nosotros las personas. No realizamos este tratamiento nosotros, en su mayoría todas las personas, nunca hemos realizado una limpieza de colon. Es por eso que hay veces tenemos problemas digestivos, exceso de gases. Y es por eso que nosotros hemos elaborado igual lo que es, esto se llama el Doctor Colon, es para lo que es prevención también de lo que son los hemorroides. Lleva cicatrizantes internos también, esto con la sangre de grado, la uña de gato, esto tiene linaza, es netamente digestivo esto, hermano. Va a ayudar a que una persona comience a expulsar lo malo que tiene en el organismo. ¿Cómo? Marca chila, ¿cuál iba aquí escriba? Acá collaracata, haya cabatua inca roca, que laboratorio es inca roca, toquenja. Acá más que collaracua, lorasip, kiriawa, gilata, Gonzalo, Jupaxa, Waisto, Curjabaxa. Acá curateja chojo sut hark akas da cauja cotis nasasiru katoxa yatillas caraxtua. Dia fiscatunca boliviano sukarukiwa aljatas que sasinsa jupaja acá alwanja arjait ascaraxtu kabaja kubaracateja usuti katasip sta idasa acá gastritis toqueta usutasip sta kabaja hilata que laboratorios Inca Roca toquer sarasirwa alakt asip harakis. Hermano Gonzalo, en este lado podemos observar lo que es este famoso maca. ¿Para qué nos ayuda este producto? Bueno, hermano, con este problema que hemos tenido del coronavirus, otra vez lo tomo en cuenta porque nos ha perjudicado a la población en gran manera, hermano. No solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Este producto, lo que es la Macabol, está siendo procesado aquí en el laboratorio, lo que es el laboratorio Inca Roca. Más que todo porque esto es vitaminas, hermano. Ayuda a elevar lo que son las defensas del cuerpo, ayuda a lo que es el sistema óseo, lo que son los huesos, porque la enfermedad del coronavirus nos ha dejado problemas articulares, problemas de los nervios, y esto nos ayuda a fortalecer, a vitaminar todo el cuerpo. Y es por eso que también nosotros lo estamos dando. Junto con esto nosotros lo estamos promocionando, estos productos, para que la población también vea que naturalmente se puede tonificar, puede tener una buena salud. Waliwa kiskiriu kabaja maksa kubarakah barkachiraka alakt asip harakis bau kabaja acaba collaracao hiwasata ipirja utjaski médicos tradicionales collaracah akamba suma wakiskiri collaracua huparakaja lord abharaki kabaja aguatejos utekatasta caja Inca laboratorios Inca Roca toquicaba huaracaja alaskirja alakt asip harakis ba. Hermano Gonzalo, una persona no puede comprar al rato estos medicamentos. ¿Cómo se puede preparar en la casa para hacer frente a estos resfríos que hoy en día se está viendo? Bueno, nosotros también vemos esa situación. Hay veces las personas no cuentan con el dinero. La economía hay veces no es cómoda para todas las personas. Pueden agarrar lo que es la manzanilla, pueden hacer una infusión con lo que es
la huira huira. Esto es un desinflamante natural y esto va a ayudar a liberar lo que son las vías respiratorias. Tienen que tomarlo durante 15 días, 3 veces al día. En la mañana, mediodía y por la noche. Pueden endulzarlo con miel de abeja, con un medio limón y unas rodajitas de lo que es el jengibre. Pueden tomar una infusión. Una infusión solamente tiene que estar, hermanos, reposado durante 5 minutitos, hermano. ¿Ya? Uno está con fiebre, tal vez, ¿con qué se puede curar? Claro, solamente para la fiebre, hermano, podemos usar lo que es el airampo, hermano. Solamente una cucharillita de airampo para 1 litro de agua. Y eso es lo que puede ir tomando. Igual, cada 8 horas puede consumir esto y va a ver cómo le va a ir bajando la fiebre, hermano. El COVID-19 también está entre nosotros, hermanos. ¿Cuál sería la recomendación para los hermanos que se han enfermado de este mal? Bueno, aún está presente, hermano. No podemos decir que se ha ido del todo. Y es por eso que algunas personas se están enfermando y les dura más de lo común el resfriado. Bueno, no dejemos las medidas de bioseguridad, siempre el alcohol en gel, todas esas cosas, hermano, y naturalmente siempre tomando los matecitos, eucalipto, huira huira, manzanilla, jea jea. Esos son los mates que nos van a ayudar a lo que es el resfriado, hermano. Kamau kaba barkachiraka wali wakis kriu kab kola sibra kata yat khata ya hubara kateja iras COVID-19 yang kausura kab sardaqa sibsta khab akaba hilata Gonzalo Hupak Sawaixtu kab daragar kasira kola asib hayasas gidawa sarita parakta. Ya para terminar, hermano, ¿en dónde les puede encontrar? ¿Cuáles son los números de contacto? Estamos en lo que es en la zona de Alto Lima, en el Alto, en la calle Oruro, número 120, se encuentra el laboratorio y el consultorio de medicina tradicional. Los números son el 768-3932, hermano, de referencia. Ahí es donde se pueden comunicar, pueden venir también a visitarnos a lo que es el consultorio. Estamos con los brazos abiertos, les vamos a recibir a toda la población en general, hermano. Hayaki, para ello kabatao barcachira karuskip awaitar hilata Gonzalo Choquehuanca, upaja médico tradicional a laboratorio Inca Roca Toqueragua, Irnacas Caraqui, Ucabaracampe, Acahuaquichau y Tucuya Huayara, Capeja, ya Caurocabay, y que sin capa.